lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición, sentaditas todas, porque acaba de concluir la Comisión de Juicio Político contra los 4 integrantes de la Corte Suprema, la reunión 12ª, y acá ven a mis compañeras. ¿Cómo está Jessica Alcaño? Bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Meli? Sí, siguiendo una jornada larga hoy con 3 testigos, finalmente hubo 2 que estaban convocados, no asistieron por razones personales, pero van a ser citados la semana que viene, todo sobre la temática de las irregularidades que hay en la obra social del Poder Judicial. Y también tengo a mi compañera aquí sentada junto a mí, Melissa Jofré. ¿Cómo anda? Bienvenida, buenas tardes. Hola, Amanda, buenas tardes. Sí, una reunión que comenzó no sin discusión. Siempre hay algún que otro intercambio entre los legisladores y en este caso las cosas que se pusieron a votación fueron en el principio de la reunión, que fue una ampliación de prueba, y también la decisión de, que el testigo Aldo Tonón, quien es exdirector de la obra social y ya van 3 reuniones en las que no se presenta, sea traído por la fuerza pública. Se va ahí en el final, la presidenta de la comisión, Carolina Gailard, dijo que se lo va a informar al juez Ariel Lijo, quien está a cargo justamente de la causa, que por lo citó las irregularidades. A Marchi también, ¿no? Por eso Marchi no pudo venir. Sí, exactamente. En el caso de Tonón, a Lijo, y veremos si concurre desde el entorno de Tonón, quien es su abogado, que es un reconocido letrado, Mauricio D'Alessandro. Sí. Él dice que Famoso. el reglamento de la comisión, el reglamento de la comisión no habla de que al testigo lo puede llevar la fuerza pública, pero recordemos que la comisión, además de que se rige por el reglamento, también siempre desde la primera reunión escuchamos los artículos del Código Procesal Penal en el cual se amparan los diputados. Claro, porque para el proceso de juicio político que está dentro de la Constitución Nacional, en el artículo 56 se establece que es la Cámara de Diputados quien investiga, quien se ocupa de la recuperación de las pruebas, admitir las denuncias contra, en este caso, los miembros de la Corte Suprema, pero la Constitución habla de los principales y más altos funcionarios de todos los poderes, también del Ejecutivo y obviamente del Poder Judicial. Y da roles al Senado y a la Cámara de Diputados. Pero luego cada una de las cámaras tiene su propio reglamento y cada una de las comisiones también tiene un reglamento de funcionamiento donde se establecen algunos criterios generales sobre el funcionamiento. Como es la tercera vez en la historia argentina que hay un juicio político a miembros de la Corte Suprema, la última fue hace pocos años atrás, en el 2004-2005. Hay toda una cantidad de herramientas que ya están aprobadas y discutidas en el reglamento de la comisión que habilitan a estos procesos. Así que en esa discusión se embarcaron bastante rato los diputados hoy, porque está justamente parte de esta discusión en el centro de la escena, como todos los encuentros de la Comisión de Juicio Político, ya que no es tan habitual que se den estas circunstancias. Pero nos está convocando nuestra compañera Lourdes López, que está ahí a la salida de la comisión, y de esta manera la presentamos. Aman, ¿cómo estás? Bueno, saludarlas por supuesto también a Jessy, a Meli, a toda la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Acaba de finalizar lo que es una nueva reunión por juicio político. Esta comisión que ya se viene reuniendo también, valga la redundancia, en varias ocasiones. Es la tercera, particularmente de la temática obra social del Poder Judicial de la Nación. Y por lo tanto quedan todavía testigos y declaraciones que siguen dando que hablar. Hay mucha tela para cortar al respecto y mucho para debatir por diferentes miembros de la comisión. Es por eso que la diputada María Rosa Martínez ya está con nosotros para hablar al respecto, y uno de los temas también que ha traído polémica, diputada, tiene que ver con, en este caso, una nueva ausencia por parte del ex responsable, ¿no?, de esta obra social. Sí, claro. Bueno, hay un pedido de que comparezca, que vamos a transmitirle a la justicia para que comparezca, porque es la tercera vez que está siendo citado. Así que bueno, él envió notas de explicación justificando las ausencias y nosotros consideramos que es muy importante que comparezca en esta comisión.
¿Qué tal, diputada? Por supuesto, garantizándole todos los derechos. Sin duda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Amanda Alma la saluda desde acá, desde el estudio. Un gusto conversar con vos, María Rosa, que sos además una de las firmantes e impulsoras de una de las denuncias que justamente tiene como objeto la investigación sobre la obra social del Poder Judicial, y por eso te vemos muchas veces interviniendo cuando vienen las afiliadas, ¿no? Fue el caso de hoy de Valeria Díaz, que también te vimos preguntando. ¿Qué vas develando de toda la denuncia que hiciste originalmente, ahora que ya pasaron 3 reuniones de análisis sobre la situación de la obra social? Buenas tardes, Amanda. Bueno, mira, hay varias cuestiones. Por un lado, la confirmación de la falta de presupuesto, de software de administración, de presentación de balance frente al Consejo Económico. Hay una serie de irregularidades que se están constatando, al igual que las auditorías y los informes de auditoría, pero a mí me parece fundamental los testimonios de los y las trabajadoras del Poder Judicial, alrededor de 100.000 a lo largo de nuestro país, que testimonian cuál ha sido el comportamiento, la conducta, las prestaciones y las garantías hacia los y las trabajadoras. En este caso en particular, muy conmovedor la firmeza y convicción de Valeria y todos los obstáculos que se presentaron a lo largo del pedido de que se cumplieran 2 leyes nacionales, la de fertilización asistida y el respeto a la ley de matrimonio igualitario, que en este caso pareciera ser uno de los motivos por los cuales se hizo tan prolongado y tuvo que acceder a un reclamo especial a la Corte para que se expidiera sobre su pedido de tratamiento de fertilización asistida, ¿no? A mí me impacta su conversación con el presidente de la obra social, con Tonón, o el director de la obra social, que intentaba desnaturalizar el pedido o cuestionar el pedido. El acceso a derecho, ¿no? Es fuerte. Desconociendo, además, en el contexto de una obra social del Poder Judicial, leyes nacionales, ¿no? Es verdad que Tonón no es abogado, pero dirigía hasta hace poco tiempo la obra social donde los trabajadores del Poder Judicial se atienden, y se supone que el Poder Judicial tiene que estar ayornado a las leyes que se aprueban, ¿no? No solo para la implementación de algunos conflictos, pero sobre todo en estas circunstancias, proyectos de ley o leyes aprobadas que amplían derechos. Exactamente, el cumplimiento de derechos parece ser un básico del Poder Judicial, pero bueno, en este caso no parece. Costó movilizaciones, costó reclamos y costó algún pedido especial a la Corte para que se expidiera. La Corte pide un informe al Ministerio de Salud y sin embargo sigue siendo engorroso. La testigo relató claramente cuál fue el trayecto de 8 meses de pedidos y reclamos y movilización y visibilización del reclamo, y después cómo no le llegaba la información oportuna para que ese acceso estuviera garantizado con cercanía. Bueno, realmente difícil de comprender. ¿Qué tal? Buenas tardes, diputada. Jessica Calcaño la saluda. Quería consultarle sobre el acceso a los medicamentos, que estuvo presente en varias preguntas de distintas testimoniales de las últimas reuniones de la comisión. ¿Qué conclusiones preliminares pueden sacar alrededor del manejo en la obra social sobre los medicamentos y cómo afectó eso a los afiliados? Bueno, una de las cuestiones que escuchamos durante estos testimonios vinculados a la obra social, los medicamentos, era que, por ejemplo, no tenían un registro de los medicamentos que se vencían, entonces no sabían qué tenían y qué no tenían, cuáles eran los faltantes. Es realmente asombroso esto, porque un software de gestión lo hubiera resuelto rápidamente y sin embargo no había control de los medicamentos. Después existe un convenio que todavía no está claro cuáles fueron los alcances y si hubo licitación con Farmadant, que era un laboratorio que no se sabe qué proveía y qué no. Y sobre todo me extraña la falta de un registro de qué tenía la obra social, cuáles eran los faltantes. ¿Qué tal, diputada? Escucho muy mal. Hola, la saluda Melissa Jofre. ¿Ahí me escucha?
Sí, te escucho. Sí, bueno, hoy también se amplió la prueba y se pidió citar a una jueza, la jueza Martina Forms, quien perdió a su esposo durante la pandemia y también vendría a dar su testimonio como, bueno, afectada por el servicio de la obra social, lo que hace ver también, obviamente, que no tenía esto distinción. Y cuando escuchábamos a la testigo que trabaja con el juez Maqueda, ahí la diputada Vanessa Siley sacaba la conclusión de que quienes tenían, digamos, cierta relación cercana o algún contacto con la Corte podían bueno, acceder sí a los beneficios de la obra social. Sí, no, es que no tengo audio. No están escuchando, parece, en el móvil. Ahora lo vamos a volver a chequear porque, bueno, justamente parte de la discusión que se dio hoy temprano tenía que ver con la incorporación de nueva prueba a partir de la información que se dio a conocer respecto de la jueza que denunció la incapacidad de acceder o imposibilidades en acceder a tratamientos para su pareja, para su marido, y que eso complicó también el cuadro, llevándolo a una situación bueno, más compleja en definitiva. Pero esa es la ampliación de prueba que se ha pedido. Sí, esa, y por otro lado también, que eso fue lo que llevó mayor debate en el principio, como te comentaba, se solicitó más información a la AFIP sobre esta sociedad Moro Media. Sí, que se había nombrado hace varias en marzo. Sesiones con Natalia anteriores. Monayer. Hace muchísimo, con de Silvio Robles y Natalia Monayer. Ahora creo que está, por lo que dijo el diputado Tailán en la comisión, a cargo el hermano de Robles. Pero bueno, quieren conocer todo lo que tiene que ver con declaraciones juradas, facturas emitidas, si hay trabajadores registrados en esa sociedad. Bueno, se amplió este pedido de prueba y también a partir de un dictamen jurídico que salió de la Dirección de Legales de la Cámara Baja. En eso se amparó el Frente de Todos frente a los cuestionamientos de la oposición. Son dos pruebas testimoniales que se piden ampliar, incorporar nuevas. Está justamente la participación o la toma de testimonio de María José Castillo, que es abogada de la agrupación Hijos de la provincia de Jujuy, y también de Martina Isabel Ford, jueza federal en lo civil comercial contencioso administrativo de San Martín, el juzgado número 2, más la prueba documental, que son una serie también de resoluciones emitidas por la Corte Suprema de Justicia respecto a la obra social del Poder Judicial, y esto que decías, Meli, de los oficios pedidos también en relación a la AFIP para conocer los movimientos que hubo en la empresa Moro Media, que conocimos en el mes de marzo, como bien decías, un poco la situación respecto de este debate en torno a la existencia de esta empresa, que bueno, no daba cuenta en su momento, cuando se hizo la testimonial de Natalia Monayer, de conocer a algunos de los que participaban en esa empresa, y a partir de estas informaciones que se fueron cruzando en los últimos testimoniales, aparece la ampliación de la prueba como una definición por parte de la comisión. Así que este es un poco el panorama del día de hoy. Sigue todo esto, ¿no? El martes. Sí, sigue el martes 9 de mayo. Vuelven a convocar a las 13 horas. Ahí finalmente va a ir Héctor Marchi, que es quien estaba inicialmente citado para el día de la fecha, pero como justamente fue a testificar en la causa que lleva el juez Lijo, tuvo que reprogramarla para la semana que viene. Va a venir también Serafini, que es el contador, que debería haber hecho los balances de la obra social, pidió reprogramar por razones personales, y Sebastián Clerici, que es secretario letrado de la Corte. Ellos son, en principio, quedó ahora a cargo, creo, de la Secretaría Administrativa. Claro. Cuando se hizo todo el movimiento para sacar a Marchi, fue uno de los que se nombró en definitiva en ese momento. Así que este es el proceso que se da respecto a el desarrollo de este tema, que es el que atraviesa la actualidad en la Cámara de Diputados, pero hoy también hubo una comisión más temprano de comercio junto con la Comisión de Defensa de la Competencia, que estuvieron debatiendo, discutiendo distintos proyectos. Principalmente estuvieron trabajando con los referentes de las estaciones de servicio.
Entonces allí estuvieron discutiendo en torno también a las comisiones que cobra la empresas de tarjetas de crédito respecto a los pagos que se hacen con las aplicaciones, y hubo una situación, un estado de situación, un reconocimiento de las dificultades que tienen en las estaciones de servicio. Son alrededor de 5.200 las estaciones de servicio que hay en todo el país y que representan en su gran mayoría 1.600 a YPF, pero son las estaciones de servicio emprendimientos particulares, individuales, de pequeños empresarios, en definitiva, ¿no? Son playeros, son dueños de estaciones de servicio, muchas veces en zonas no tan céntricas, como lo podemos ver en las veras de las rutas o incluso en las grandes ciudades, que venían a plantear justamente las demoras, ¿no? En el pago de las tarjetas de crédito y también en las demoras de los depósitos que se hacen en relación a los cobros de las comisiones en las estaciones de servicio. Todavía no hay un proyecto presentado al respecto, pero sí están comenzando a hacer un relevamiento de la situación a partir de estas comisiones informativas que comienzan a desarrollarse también aquí en la Cámara de Diputados frente a, bueno, el impacto que tiene, en este caso negativo, para quienes tienen estaciones de servicio, la demora de alrededor de 16 días en cobrar el dinero de las compras justamente que se hacen con tarjeta de crédito. Nos decían que el 60% de las personas pagan con tarjeta de crédito. Sí, el 60%. Y en comparación con los países, ¿no? Vecinos. Colombia, Chile, Uruguay tienen 2 días, creo. Sí, entre 2 y 3 días en otros países con tarjeta de crédito y acá 16 días de corrido son los que como los contabilizaban. Exactamente. Ese es un poco el panorama que se dio hoy temprano aquí en la Cámara de Diputados, en la comisión de... era un plenario. Comisión de Comercio y Defensa del Consumidor. Las comisiones que preside la diputada Gabriela Lena y Víctor Hugo Romero, quien hoy no pudo estar. De hecho, bueno, hubo pocos diputados. Ahí la diputada Lena también cuestionó que no hayan estado presentes diputados del oficialismo. Pero bueno, sabemos que se está abriendo esta comisión de comercio para debatir sobre ciertas preocupaciones que hacen a justamente comerciantes y pymes. Pero no es que... creo que hay un proyecto igual sí, pero no sé si tendrá giro la comisión. Claro. Porque siempre Elena se queja de que no... No, el proyecto es de la diputada Tejeda, pero no tiene cabecera la Comisión de Finanzas, claro, que preside el oficialismo y que no ha convocado... Claro, la discusión acá se da en relación, en definitiva, a el rol que están teniendo algunas de las comisiones y planteaban la necesidad de que se giren algunos proyectos a la Comisión de Comercio, justamente, y a la Comisión, en este caso, de Defensa de la Competencia, para poder ir profundizando en el debate. Entonces, en esa situación se ha dado hoy este encuentro de las comisiones para comenzar a diagramar algunos proyectos, a escuchar a los referentes de las estaciones de servicio, también de las confederaciones, vinieron de distintos lugares, para mostrar el impacto complejo que tiene también esta situación económica, porque bueno, la gran mayoría de la gente, de los usuarios, prorratean como pueden también los gastos que tienen que desarrollar, y esta es una estrategia posible que estaban analizando, pero bueno, el impacto o el correlato negativo que tiene para quienes deben prestar ese servicio. Pero esto ha sucedido hoy temprano, a las 11. No ha tenido ninguna conclusión porque van a continuar con más convocatorias. Sin embargo, lo que sigue sí ya, como veníamos diciendo hace un ratito, con convocatoria ya resuelta o expresada, es la Comisión de Juicio Político, que el martes va a volver a reunirse, y en este ratito, mientras nosotras conversábamos, tenemos aquí a la diputada Mara Brauer. Le agradecemos que hayas venido. Gracias, Mara. ¿Qué tal? Buenas tardes, noches ya. Sí, ya larga la comisión. Bueno, no tan larga como otros días, pero intensa. Pero saliendo de noche. Sí, totalmente. ¿Qué evaluación haces de todas estas? Y a mí, la verdad que, sinceramente, no deja de asombrarme lo que escuchamos en Juicio Político. Es decir, que la obra social del Poder Judicial, que es una de las obras sociales con más recursos del país, porque son muchos los judiciales y porque tienen muy buenos sueldos, lo sabemos todos, no pagan ganancia, entre otras cosas, que, por ejemplo, el sistema operativo de la obra social
sea anterior a Windows. Eso ¿sí? fue fuerte. Es fuerte. Yo creo que el 50% de los que nos están escuchando no había nacido antes de Windows. Y el otro 40% no tenía computadora antes de Windows. Y esa obra social, hasta hace 1 año y medio, funcionaba con un sistema operativo anterior a Windows. Y no es solamente que lo digo porque, no son modernos, sino dicho por Andrés Sacchi, el director de informática de la Corte, que era un sistema absolutamente vulnerable. Él concretamente en su informe dice que puede ser alterado ese sistema. Entonces realmente habla de una gravedad, mezcla de desidia y gravedad, porque cuando uno tiene un sistema operativo, lo decía Sacchi hoy, donde puede entrar cualquiera, donde no hay permisos especiales, donde fácilmente se puede borrar información, bueno, por algo se hace, digo. No entiendo una razón por qué en el año 2020 seguían con un sistema operativo anterior a Windows. Exacto, y además también teniendo en cuenta que con la digitalización obligada que tuvo que hacer el Poder Judicial a raíz de la pandemia, como otros poderes, pero bueno, el Poder Judicial en particular, pasó todo a digital. Todos los escritos ahora son digitales, no se presentan más físicamente. Exactamente. Y eso quedó como... No, espérate, si vos esto lo relacionás con lo que dijeron los auditores que vinieron las semanas anteriores, donde los informes contables no estaban certificados por el Colegio Profesional de Ciencias Económicas, por lo tanto había una vulnerabilidad en relación a esos informes, porque al no estar certificado la firma del que lo hace, porque esa es nos explicaban, ¿no?, los auditores, que la certificación en el Colegio Profesional tiene que ver para darle garantía de validez a esos informes. Claro, además cuando vos presentás en la IGJ, si sos una organización no gubernamental, te lo piden certificado. Te lo pide. Bueno, la obra social, que no se rige por ninguna ley, porque el Poder Judicial, Su Majestad el Poder Judicial, están por fuera de las normas que rigen las otras obras sociales, etcétera, etcétera, no certificaba sus asuntos contables, no tenía presupuesto y tenía un software anterior a Windows. Realmente es una vergüenza de donde lo mires. De dónde lo mires, esto claramente, por eso nosotros trabajamos la parte del juicio político, pero acá hay cuestiones que se van a ver también y se están en la justicia penal. Una de las cosas que también confirmó Sacchi fue la existencia de este mail del juez Juan Carlos Maqueda, que dijo que se lo reenvió a él en este mail conocido de que se despedía como supervisor de la obra social. Exactamente. Maqueda dice claramente que deja su función de supervisor de la obra social, por lo cual fue designado sin trámite administrativo que lo designe. Pero él claramente ahí dice que él supervisó la obra social. Y hoy, de hecho, cuando vino su secretaria... María Bettina Bonuccelli. Decía, bueno, que ellos recibían en la Secretaría de Maqueda muchos reclamos de pacientes con problemas de salud. Había que llegar igual hasta la oficina de Maqueda. Había que llegar, sí. Se trató de relativizar, pero no creo que sea tan fácil llegar. Claro, pero de hecho, reconoció que cumplían las funciones de llamar para solucionarle problemas, y aparte lo dijo Maqueda por escrito. Él era el supervisor de la obra social y durante todo el periodo, y se siguen, según ha dicho, cuando también vino Marchi, el anterior director general de administración, irregularidades que siguen estando presentes. Realmente muy, muy fuerte. Y después, bueno, la escuchaba la diputada Martínez, que les contaba a ustedes la verdad lo fuerte que fue el testimonio de la empleada del Poder Judicial que quería hacerse un tratamiento de fertilización asistida, cuando nosotros todos hemos festejado en este Congreso la ley que se sancionó durante el gobierno de Cristina para que todas las personas tengan derecho a hacer un tratamiento, porque si no, solo las personas que tenían plata podían tener hijos por fuera de la relación sexual, digamos, y sin embargo las trabas, tuvo que hacer manifestación el gremio. Tuvieron que llegar incluso un recurso a la Corte Suprema. Un recurso a la Corte Suprema, donde cuenta que Tolón la llamó y le dijo que lo piense, que era antinatural. Ahí está prejuicio, discriminación. Por eso yo remarqué, año 2014, matrimonio igualitario.
una ley de varios años de su aprobación, además, a 4 ¿no? años de su aprobación, teniendo fertilización asistida, y Tolón se endilgaba la facultad de decir que era antinatural querer tener un bebé. Realmente una vergüenza. Y, diputada, una de las preguntas que atravesó la jornada de hoy tiene que ver con una orden de Silvio Robles para eliminar el mail del presidente de la Corte, Horacio Rosati. ¿Cuál es el contexto? O sea, ¿qué implicancias puede tener la toma de sesión? Porque, o sea, el director de sistemas confirmó que efectivamente fue así. ¿Qué implicancias tiene esta eliminación del mail? Bueno, en el medio de todo esto que estamos contando, que el presidente de la Corte pida que se eliminen sus mails, y a la vez Sacchi dice que una vez que se elimina el mail, solo se puede garantizar recuperar los mails de los últimos 3 meses, obviamente habla... O sea, es más por la información que se perdió. Y pareciera, ¿no? Porque la verdad que yo no encontré una razón por qué un miembro de la Corte elimina su mail. La verdad que no se entiende. ¿Cuál es la razón para que alguien elimine su mail? No es que cambió el mail. Claro. Quiere cambiar. Además está en el contexto de una institución, en el momento de una institución como la Corte Suprema de Justicia, que no tenía presupuesto de la obra social, que los balances contables no estaban certificados, que tenían un excedente de millones y millones de pesos y se olvidaban de hacer plazos fijos. Que no había ningún tipo de control de la compra de medicamentos, que habían contratado una única empresa cordobesa, Farmar creo que era el nombre, ahora no lo recuerdo bien, sin antecedentes en el tema. Realmente la obra social era y es un descontrol que a la vez se complementa toda esta información con lo que dicen los usuarios de la obra social. El caso de la persona que vino a declarar hoy y las que vinieron otros días, ¿no? Que no te hacían los tratamientos. Bueno, de hecho está citada la jueza Ford para la semana que viene, que ayer en la televisión contó que su marido murió y ella pidiendo por favor durante meses a la obra social que alguien le responda, y nadie le respondía. Porque siempre que hay irregularidades, aparte del perjuicio económico que éstas pudieran ocasionar, después están los usuarios de la obra social que perdían en prestaciones. Exacto. ¿No? Esto repercute en la vida de las personas, en la salud de las personas, nada más y nada menos. Y no digo de una obra social, de un municipio pobre, no, la obra social de uno de los sector de la sociedad que mayor salario tiene. Sí, hay que recordar que además, como es una obra social, esta es particular, no está dentro de la ley de obras sociales, está administrada de manera específica por la Corte Suprema desde más o menos 1953 que se crea. Para los que están escuchando, todas las obras sociales tienen el control del Estado. La Superintendencia de Salud. Tienen que presentar permanentemente sus balances, claro, y también... Y si no los presenta, se interviene. Exacto. Ha habido muchas situaciones. Ellos son jueces y parten todo. Ellos deciden si pagan o no pagan ganancias. Ellos ahora presiden el Consejo de la Magistratura, que es donde juzgan a los jueces, o sea, ellos se juzgan a sí mismos, y ellos a la vez son el contralor de su propia obra social. Nadie más se puede meter. Bueno. Más allá de la obra social, venimos ya con 12 jornadas más o menos de testimonios. Antes habíamos estado conociendo también los pormenores de la gestación del 2x1, de ese fallo del 2x1. ¿Cómo venís viendo el proceso del juicio político? Porque recordemos que al inicio la oposición decía que era un circo, que no se iban a prestar a esta situación, y ahora ahí, bueno, vino incluso Garabano, exministro, legitimando el proceso del juicio político en definitiva. Sí, incluso hoy, eso le iba a preguntar, porque hubo por parte del diputado López una chicana de que este juicio político se estaba muriendo y el oficialismo lo sabía. Frente a todos estos testimonios que estamos escuchando, ¿no? Para estar muriéndose las consecuencias que está trayendo, porque, a ver, cambió el secretario de Administración de la Corte. Director. ¿Cómo? Renunció Tonón. Renunció Tonón, hubo una pelea claramente entre Lorenzetti y el resto de la Corte. Terminaron los Supremos comiendo empanadas en un sótano.
están pasando muchas cosas. Me parece que el juicio político, más que morirse, está generando consecuencias. Claramente, no hay duda. De hecho, está todo el tiempo en los diarios. Los diarios que quisieron ocultar y que no apoyan este juicio político, todas las semanas sacan noticias por las consecuencias que esto trae. ¿Y cómo ve la agenda hacia adelante, ¿no? ¿Cuántas jornadas más de testimoniales sobre la obra social podemos esperar? Y entiendo que la siguiente sería coparticipación, que bueno, se cambió el cronograma porque estaba pensado que ahora se tratará coparticipación, pero vendría después finalmente. Sí, no está prefijado, pero lo que se está pensando es una más de obra social y después empezar con coparticipación. Pero puede pasar que el martes que viene haya más información, entonces se posponga también un poco más obra social. Pero la idea en abstracto es una más de obra social y la siguiente coparticipación. Claro. Y todas estas fechas que van pasando y todos estos temas van confirmando que hace falta un control sobre la Corte Suprema, de alguna manera una vigilancia social, en definitiva a través de los diputados en este caso, para conocer cómo funciona, ¿no? Porque vinieron altos funcionarios del Poder Judicial, de la Corte, vinieron vocales, de las vocalías, vinieron secretarios, letrados, vinieron personas que tienen mucha trayectoria, como como los primeros testigos, me acuerdo, la familia Garay, que eran varios que estaban en la Corte también hace muchos años, desde los fines de los 80, principios de los 90, muchos de ellos. Exactamente, y está claro, es decir, vos bien lo dijiste, es el control sobre la Corte Suprema constitucionalmente le corresponde al Congreso. Y después, obviamente, todo lo que tiene que ver con la reglamentación de juicio político. Nosotros no le podemos hacer juicio político a cualquiera. Vamos a hacer juicio político al presidente, a los ministros y a la Corte Suprema. Y hasta ahora en todos los testimonios que aparecen, nadie, todos aportaron información, en definitiva. Cosas todas las denuncias se van confirmando. Todas las denuncias se van confirmando. Eso es lo que hace, demuestra la importancia de esto, ¿no? Las cuestiones que están saliendo, bueno, sé que mucha gente lo sigue por Diputados TV y realmente está trayendo muchos resultados. Cambiándole un poco de tema, diputada, quería preguntarle si hay alguna expectativa de que se pueda hacer una sesión este mes. Se hablaba de una fecha tentativa 15, 17 de mayo. ¿Cómo están trabajando desde el bloque para eso? Si tienen una agenda de algunos temas que podrían en el corto plazo, llevarse al recinto. Bueno, a ver, esa es tarea de la Secretaría Parlamentaria del Presidente del Bloque. La información que nosotros tenemos es que se quiere hacer una sesión la semana del 16 y bueno, y dado la situación política del Congreso, con temas de consenso. Nosotros queremos que el Congreso funcione, que no pase como pasó desde diciembre hasta marzo, que la oposición no daba quórum y el Congreso tenía una parálisis importante. Entonces, bueno, se están negociando temas para lograr una sesión y poder seguir sacando leyes, ¿no? Puede ser que la posibilidad de crédito suba, que se estaba comentando como un posible tema, sea alguno de los que finalmente se llegue a algún consenso, o sea, está dentro de esas opciones. No lo sé, porque aparte como yo no estoy en las comisiones que tienen que ver con temas presupuestarios, no estamos trabajando, no estoy trabajando en eso. Bueno, quedó pendiente también el tema de la creación de universidades. Hay varios temas pendientes. Bueno, particularmente yo soy vicepresidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología y estamos esperando que el presidente Facundo Manes vuelva a convocar, porque hubo una informativa hace más de un mes, para seguir trabajando el plan de Ciencia y Tecnología 2030. Que tiene media sanción. Que tiene media sanción, que tiene el acuerdo de todos los gobernadores. En la última reunión informativa que hicimos, vino a defender el plan la ministra de Ciencia de Jujuy y de Mendoza, que son dos gobiernos que no son de nuestro signo político. Y sin embargo, se sigue demorando. ¿Hay alguna explicación que da el diputado Manes para no convocar una nueva comisión que ahora a mí me dijo que va a convocar en un mes para otra informativa? ¿Por qué se demora 2 meses entre una informativa y otra con ese nivel de consenso? En Senado salió por unanimidad. Estoy hablando de una ley
te digo, que salió en el Senado, hay senadores de todas las fuerzas políticas, salió por unanimidad, los gobernadores de todas las fuerzas políticas lo aprueban. Estas vueltas, bueno, tienen que ver como muchas veces la especulación política o la pelea política, porque en realidad no sé cuál es la especulación en un plan de ciencia que está todo el mundo a favor para demorarlo, ¿no? Y en ese sentido también quería preguntarte respecto a la Comisión de Juicio Político y este análisis que hacías, si la posición divergente que tiene la coalición cívica de acompañar el proceso de juicio político y también en algún sentido de legitimarlo con las preguntas, su participación, puede generar algunas dificultades al interior del bloque opositor para poder consensuar y llegar a sesionar, ¿no? Porque parte de las tensiones políticas que vimos este tiempo tenían que ver con las posiciones o con la oposición marcándole un poco la cancha al oficialismo sobre la agenda de temas. Bueno, no puedo opinar porque no estoy al interior del bloque, pero lo veo claramente, insisto, en el tema de universidades. Se está trabando la sanción de las nuevas universidades y hay 2 universidades presentadas por diputados radicales que querían dar quórum y nos habían dicho, no me acuerdo ya en qué sesión, que iban a venir a dar quórum y de pronto... En diciembre creo que fue. En diciembre, una hora antes, dijeron que no iban a dar quórum. Eso es claramente, si sos autora de una ley, obviamente que querés dar quórum para que esa ley se sancione, y no venís es porque alguna de tus internas te hizo o te ordenó o te apretó no sé qué para que no vengas. Y eso parece mucho más fuerte también en este contexto. Lo digo porque, en definitiva, cuando hay discusiones reglamentarias en la Comisión de Juicio Político, aparecen algunos referentes de otros partidos de Juntos por el Cambio, principalmente del PRO. Álvaro González lo vemos varias veces, incluso el mismo diputado Tonelli, que vienen a plantear algunos cuestionamientos en general a la comisión. Pero la actitud de la coalición cívica fue cambiando a lo largo de todos estos meses. Ya llevamos como 3 meses de juicio político y van cada vez más participando, ¿no? Con más actividad. Participan, bueno, ahora están esperando que Marchi vuelva porque dicen que tiene muchas preguntas para hacerlo. Participan a la vez, como dijo hoy el diputado López, se está muriendo, esto no sirve para nada, pero participan. Bueno, pensemos que ellos tienen un pedido de juicio político para Lorenzetti, entonces, y no lo retiraron, entonces supongo que por eso también participan y ahí claramente aparecen y desaparecen de ellos y bueno, claramente hay una clara defensa hacia la Corte, ¿no? Porque, bueno, así lo vemos desde las respuestas que ellos hacen, porque realmente, imagínense si una obra social peronista tuviera un software anterior a Windows. Insisto en eso porque es muy gráfico. Muy gráfico, muy gráfico. ¿Y ustedes qué? Ya estarían todos presos. Sí, y sin presupuesto y sin certificación de los asuntos contables. Hablando de la coalición cívica, ellos los acusan a ustedes, al oficialismo, de querer centrarse en la figura de Rosati y de Rosenkrantz y no en Lorenzetti. Ellos dicen que ustedes los defienden a Lorenzetti. De hecho, cuando vino Marchi mismo al autorreconocerse peronista, su historia y toda la historia que ellos tienen con Marchi también de denuncias, les enrostran a ustedes como eso. No, claramente, a ver, Lorenzetti fue presidente de la Corte y las irregularidades en la Corte datan de su presidencia también, así que si hay responsabilidad, claramente en el caso de la obra social es de todo. No podría decir lo mismo en el 2x1 porque no votó el 2x1, pero en la supervisión de la obra social los 4 miembros tienen responsabilidad, no hay duda. Y en la próxima sesión de la comisión que va a volver a participar Marchi, desde el Frente de Todos, ¿van a plantear nuevas preguntas o las preguntas van a ser más las que haga la coalición cívica por los temas que les quedaron pendientes? No, todos vamos a hacer preguntas porque
justamente uno de los motivos por los cuales se pasó al cuarto intermedio Marchi es porque los informes que Marchi hizo a la Corte bien. No habíamos llegado a leerlos. Claro, los trajo ese mismo día. Claro. Porque llegaron ese mismo... Claro, eran como, dijo, a las miles y 10 miles de la hojas. noche y 20.000 era el focos, otro ¿no? día. Entonces, obviamente, luego de estudiar esos informes, tendremos también nosotros un montón de preguntas para hacerle. Ujú. Y no solamente igual es en relación a la obra social, ¿no? También, si bien el tema central es la obra social, Marchi tiene un rol muy importante, tuvo un rol durante mucho tiempo, 15 años estuvo como secretario general administrativo de la Corte, así que del funcionamiento de la Corte, que es algo que también se está develando en este juicio político, cómo van y vienen los expedientes, que no todos están atravesados por una trazabilidad posible, ¿no? Exactamente. Hay, Sí. bueno, en todos los temas, por ejemplo, en el tema de coparticipación, si hay preguntas para hacerle a Marchi en relación a esto, en la vez que viene o en otra, también se le harán las preguntas. Obviamente, tener presente al director general de administración de la Corte, un hombre con tanto poder, que aparte de denuncia, que fue amenazado por Robles, la mano derecha de Rosati, para ocultar el cuarto informe que él había hecho. Bueno, obviamente hay muchas preguntas para hacerle, más después de haber leído los informes, que es lo que estamos haciendo ahora. ¿Y te ¿no? sorprendió esa denuncia que hizo Marchi o te hizo sentido también con algunos testigos que eran bastante reticentes? ¿Se pudo comprender la situación de algunos testigos? Bueno, el tema de las amenazas es gravísimo, Sí. es gravísimo, por eso tuvo tanta repercusión, ¿no? El testimonio de Marchi. Sí, Una sin duda. consulta, porque bueno, hoy se definió también que bueno, hicieron la tercera convocatoria consecutiva a Tonón para que pueda comparecer a la comisión. No lo hizo y se va a recurrir a informar al juez Lijo, que lleva la causa, que ya está tramitando Claro. una causa, para intentar que dé su testimonio en la comisión de juicio político con el uso de la fuerza pública, si es necesario. ¿Cómo son los tiempos para saberla? O sea, ¿cuándo podría resolver el juez Lijo si va a tomar esa medida o no? Desconozco los tiempos de la justicia, pero lo que hay que marcar acá es que Tolón se niega a venir a la comisión de juicio político. Es el primer caso que tenemos que pedirle a un juez que traiga a alguien por la fuerza pública. Realmente es una vergüenza. Lo que- Han venido, bueno, lo decía Amanda, han venido distintos funcionarios de la Corte sin ningún problema. Que tenían causas, incluso. Que que tenían es lo causas que- incluso, bueno, mismo Garabano. Es decir, él que alega que como él está interviniendo en causas judiciales, no puede declarar en su corte. Garabano más de una vez no nos contestó preguntas diciendo, no, esto no lo respondo porque hay una causa judicial donde se investiga esto y nadie puede declarar en su contra. Tolón le podemos hacer 100 preguntas y si él en el 99 nos dice que no puede decir porque hay una causa judicial, lo vamos a respetar. Lo que no puede es no venir. Lo que dice su abogado, Mauricio de Alessandro, es que el reglamento de la Comisión de Juicio Político no habla del uso de la fuerza pública, pero también se rigen por artículos del Código Procesal Penal. Exactamente, nosotros no hacemos el uso de la fuerza pública, nosotros le pedimos a un juez que haga el uso de la fuerza pública para traerlo. No es una relación directa entre la comisión y la persona, hay un juez en el medio. Quería preguntarte qué expectativa tenés, ¿no? Más allá de que parte de la discusión que se da con el juicio político es que no están los números para llevarlo al recinto todavía, tiene que terminar todo el proceso investigativo, igual que vemos que es más largo y engorroso de lo que parecía en una primera instancia, porque se van abriendo nuevas pruebas o se van abriendo nuevas aristas para analizar. Pero más allá del resultado final que pueda tener este proceso, que desde el inicio empezó ya con una incertidumbre, ¿cuál es tu expectativa respecto al juicio político? Lo que está pasando, que la Cámara de Diputados conozca los hechos, que la sociedad conozca los hechos y que esto tenga consecuencias políticas y también judiciales. Para decir, no siempre, por supuesto que a mí me gustaría, dada la enorme cantidad de testimonios que demuestran todas las irregularidades que estamos viendo, que el Pleno vote elevar al Senado el pedido de juicio político. Pero si así no fuera, lo que pasó hoy, lo que pasó el martes pasado, ya es importante, porque la sociedad y los representantes del pueblo estamos conociendo qué pasa en ese lugar, en ese reinado, digo porque aparte le sumamos que es vitalicio,
en relación a todos estos temas. Es decir, ¿por qué hay personas enfermas del Poder Judicial que no acceden a su derecho? ¿Por qué hubo un 2x1? ¿Por qué las provincias, cómo se construyó el tema de la coparticipación? Es decir, ¿por qué hubo una medida cautelar que hizo que se le pague a la ciudad más rica del país, en detrimento de las provincias, un dinero que ni siquiera la Corte se molestó en fundamentar por qué les correspondía a la ciudad? Porque no es que la Corte dijo, bueno, porque la discusión es cuánta plata hay que pasarle a la ciudad, que yo defiendo a rajatabla, que la nación le tiene que pasar a la ciudad lo que sale, lo que era la Policía Federal. La manutención de la policía de la ciudad. La manutención de la policía que pasó de la federal a la de la ciudad. Por supuesto que la nación le tiene que pasar la plata. La discusión es cuánto le tiene que pasar. Claro, porque en el decreto de Mauricio Macri eran 3 puntos casi, 4,5. Y después, en el contexto de la pandemia, con el gobierno de Alberto Fernández, se disminuyó ese porcentaje a un cálculo que se aproximaba más, que era de 1,5 puntos. Y de hecho acá se votó una ley que ratificó Primero ese fue por un decreto y después una ley. Pero yo siempre digo lo mismo. Y la Corte igual, puso un número distinto, ni uno ni el otro. No, ni uno ni el otro, y aparte no lo fundamentó. Porque si vos me decís, bueno, le pidieron a los organismos que tanto de la Corte que tienen, que estudian presupuestos, etcétera, etcétera, como los organismos que tiene el Estado para hacer cálculos presupuestarios, etcétera, etcétera, y construyeron un número fundamentado, bueno, es una cosa, pero no hubo fundamento. Fue una medida, no fueron al fondo la cuestión. Tiraron una cifra que no sabemos de dónde salió. Y eso es lo que también va a aparecer. Entonces, es eso. Yo como porteña, obvio que defiendo que se pase, pero yo quiero que pasen a mi ciudad lo que corresponde, ¿no? Que me pasen el doble. Lo mismo que cuando uno, no sé, si te dan plata de más, uno tiene que ir a devolver lo que no es tuyo. Claro. Y entonces, coparticipación y Consejo de la Magistratura van a hacer debates. Bueno, Consejo de la Magistratura, resucitar una ley derogada hace 16 años para ponerse a sí mismo como presidente del Consejo de la Magistratura. Son juez y parte en todo lo que hacen. Y después intervenir hasta en cómo nosotros elegimos a nuestros representantes. Eso también van a incluir dentro del debate, no solamente la ley resucitada, sin la nueva conformación del Consejo de la Magistratura, sino la intervención de la Corte Suprema en la designación de representantes del Legislativo. Lo que pasó con Doñate, lo que pasó también acá con la diputada Reyes. Sí, todo lo que tiene que ver con Consejo de la Magistratura se irá viendo y se irá estudiando, ¿no? Después también están en el medio los chats de Alessandro y todas esas influencias que son importantes, ¿no? Ir viendo. Y recién decía, diputada, la importancia de que la sociedad conozca lo que está pasando, cómo evalúa la cobertura de los medios de comunicación de todo este proceso de juicio político, por lo menos hasta ahora. O sea, más allá de nosotros, que somos bárbaros. Ustedes lo cubren en vivo y en directo. No, a ver, obviamente que los grandes medios tratan de ocultar lo máximo posible, pero vuelvo a insistir, no les queda otro que publicar por las enormes consecuencias que están trayendo. No puede ocultar un medio que lo echaron a Marchi. No pueden ocultar la discusión entre Lorenzetti y el resto de los miembros de la Corte. No pueden ocultar que hay una clara disputa de supuestas irregularidades en la obra social. Entonces todo eso se va reflejando. Por último, Mara, no sé si tienen alguna pregunta más para hacerte. Quería volverte en el tiempo un poco a una de las audiencias de 2x1 justamente, porque hubo una situación importante con respecto al exministro Garabano. Vos le preguntaste sobre una vinculación con abogados negacionistas, ¿no? ¿Te impacta esa relación a 40 años de la democracia tan a veces banalizante respecto a los vínculos que tienen algunos sectores de la política con una recuperación de la presencia del negacionismo en Argentina? A mí lo que me espanta que cumpliendo 40 años de democracia tengamos una diputada explícitamente negacionista en la Cámara de Diputados como es la diputada Villarroel. Otro día me mandaron un video
de un reportaje que le hicieron en España, donde ella claramente dice que todo lo que se cuenta es mentira, refiriéndose a la dictadura militar, que todo lo que se cuenta es mentira, que están siendo juzgados por algunas irregularidades que cometieron, y que todo eso es no sé la palabra que utiliza, como si fuera un contubernio entre los exguerrilleros, los pañuelos celestes y los pañuelos verdes y el feminismo que quiere destruir la familia. Nos metió todos en la misma bolsa para justificar los crímenes de lesa humanidad de la dictadura. Qué fuerte va a ser cuando haya más diputados, ¿no? De la Libertad Avanza, porque según las encuestas, bueno, se podría engrosar lo que es hoy el bloque de Javier Milei. Bueno, realmente engrosar el bloque de Javier Milei no solamente ante posibles ingreso de negacionistas, sino de gente que defienda que la educación pública desaparezca. Porque claramente Milei dijo que la gente no tiene que pagar impuestos para sostener la educación pública. Cuando el periodista le repreguntó, ¿y entonces cómo hacen los que no tienen plata para ser educados? Dice, bueno, va a haber que preguntarle a la gente si quiere o no quiere pagar la educación pública. Y si no hay gente que quiera pagar, bueno, no habrá educación pública. Lo mismo que cuando Grabois le preguntó en relación a los derechos laborales, Grabois le dijo, bueno, pero si no hay derechos laborales a una persona que le tiene que dar de comer a su familia y le obligan a trabajar 15 horas por día sin feriado, no le va a quedar otro remedio que aceptar esas condiciones porque si no, no le va a dar, se va a morir, no le va a poder dar de comer a su familia. Y Milei le contestó, y bueno, capaz que se quieran morir. Claro. Y hablando ya que... No, pero es risa, pero la verdad es que es trágico. 40 años de democracia para tener esos niveles de discusión. Es tremendo que estemos en ese nivel de discusión. Mira, hoy cuando hablamos con el diputado Moró, hasta nos acordábamos de Jarolaski, de Alzogaray, que pensaban, se imaginan, Jarolaski no tanto, pero bueno, todo lo contrario, pero con Alzogaray era el antípode del peronismo, ¿no? Él fue cómplice de todos los golpes de Estado que se le hicieron al peronismo y a la democracia, pero sin embargo no se llegaba a este nivel. Si te querés morir, morite, si no tenés educación, jorobate. Realmente si querés vender nunca tus órganos, vendelos. Si querés vender tus órganos, vendelos, poner una bomba al Banco Central. Llegó a decir en una entrevista hace poco también que no hacía falta que sea obligatoria la educación. Que no era, claro. Incluso, de secundario. No hay que obligar a nadie a hacerlo. Exactamente. No, y quería, ya que está el tema de las elecciones, se vienen las elecciones de este año, ¿qué expectativas tiene con el cierre de listas, ¿no? Porque hay mucha incertidumbre de, bueno, quiénes finalmente van a ser los candidatos. Vamos a estar esperando hasta el 24 de junio a las 12 de la noche. Ahí recién vamos a saber, se puede conocer antes, va a haber algunos anuncios. Antes del 24 Cuéntenos. seguro. Antes del 24 seguro, pero bueno. Ahora el 16 tenemos el Congreso partidario, en el caso de Nuestra Fuerza, y se va a ir resolviendo, ¿no? Pero fecha no me pidas porque no soy de las que se sientan en la mesa de lo que sepa, algo que nos pueda contar. No, todavía hay un debate, obviamente hay algunas posturas diferentes dentro de nuestra fuerza política, pero bueno, nosotros fundamentalmente lo que dijo Cristina el jueves, fundamentalmente tenemos que tener un programa de gobierno. Un programa de gobierno de redistribución de la riqueza, de defensa de los recursos públicos, de defensa del salario, de defensa del trabajo. Entonces, y nuestras alianzas y nuestro frente en base a un programa. Pero considere que este gobierno nunca tuvo un programa de gobierno. O sea, ¿qué fue lo que hizo estos 4 años? Bueno, o sea, hubo un programa de gobierno en el cual muchos evaluamos que hubo algunos errores, importantes errores, como por ejemplo el tema de cuidar los recursos, se me fue la palabra de lo que tiene el Estado. Recursos públicos. No, los recursos públicos en general, las reservas. Las reservas ahí está, el Banco Central. El cuidado de las reservas en el Banco Central. El tema que dijo Cristina,
¿no? Poner tarifas y salarios en sintonía, bueno, todas esas cosas. El gobierno, excelente su funcionamiento en la pandemia, hubo un crecimiento económico. Ese crecimiento económico no se logró distribuir de la manera que muchos pensamos que habría que haberlo distribuido. Yo voté a favor del acuerdo con el fondo, porque en ese momento me parecía que era la única opción. A la luz de los resultados también veo que quizás no habría que haberlo votado con los condicionamientos, porque ahora estamos viendo las consecuencias. Más que en ese momento había empezado la guerra, no dimensionó, pero la guerra trajo muchísimas consecuencias. Bueno, después se sumó la sequía, entonces sí, claramente hubo muchas cosas que hizo muy bien este gobierno y otras cosas que tenemos que mejorar, y la redistribución de la riqueza para que el crecimiento del país no se lo queden los que más tienen es una asignatura pendiente, claramente. Gracias, Mara, por este ratito acá en la tercera edición, por traernos todas las novedades del juicio político y también las sensaciones de lo que eso va a impactar y va impactando en la sociedad. Te vemos en cualquier momento. Nos vemos. Gracias por este rato. Y nosotros vamos a aprovechar y repasar también lo que dijo Hugo Yasky, otro de los miembros del Frente de Todos, en la Comisión de Juicio Político, sobre el proceso que se estuvo dando hoy en la audiencia. No, lo de la ausencia de Marchi fue justificada, explicada. Va a volver a estar presente en una nueva audiencia. Ustedes saben que las denuncias que realizó, evidentemente por el lugar que lo ocupó durante 16 años al frente de esa obra social, han generado una conmoción muy grande, denuncias con nombre y apellido, mal desempeño, trámites absolutamente faltos de transparencia, malversación de recursos, lo cual claramente involucra a los miembros de la Corte en su totalidad, y queremos ahondar sobre eso. También hoy se ha votado y se ha aprobado convocar por medio de la fuerza pública al doctor Tonón, quien tuvo una alta responsabilidad al frente de esa obra social y que en 2 oportunidades se ha negado a hacerse presente, y nosotros creemos que tal como lo plantea el reglamento de nuestra comisión y tal como lo plantea la Constitución, nadie puede tener ni arrogarse supremacía sobre el resto de los ciudadanos para eludir una convocatoria de una institución como la Comisión de Juicio Político del Congreso de la Nación. Las declaraciones de Marchi realmente fueron muy fuertes. Hasta dijo que tuvo amenazas. Sí, Marchi realmente produjo en el momento preocupación entre los diputados y diputadas que lo escuchábamos. Denunció que hubo amenazas. También se refirió a que muchos empleados y empleadas que podrían dar testimonio como él no lo hacen porque, bueno, él tiene en este momento, entre comillas, la posibilidad de hacerlo porque ya no está bajo la supervisión y bajo la dependencia de los miembros de la Corte, pero sí el resto de empleados y empleadas saben que no están en las mismas condiciones de dar testimonio. Sí. Diputado, lo corro de tema por un instante respecto a las declaraciones de esta mañana del ex jefe de asesores Antonio Aracre, también del ex ministro de Desarrollo Productivo Matías Culfas. ¿Cómo cae en el seno del oficialismo estas palabras? Sobre todo lo de Aracre, tomando en cuenta que fue muy crítico con el ministro de Economía Sergio Massa, que dijo que solamente tiene el plan llegar, digamos que no tiene ningún tipo de plan firme como para sacar al país de la crisis. Mira, me parece que son declaraciones que no le hacen ningún favor al gobierno ni a los argentinos. Lo que menos necesitamos nosotros en este momento es generar una disputa verbal que lo único que hace es agregarle dificultades a las que ya objetivamente existen. El gobierno no necesita solamente llegar.
necesita demostrarle a la ciudadanía que se está trabajando seriamente. No puede ser que aparezca de pronto un personaje como este empresario que se incorpora como asesor y una vez que se va del gobierno se dedica a hacer declaraciones. Creo que uno tiene que tener respeto por la institución a la que en su momento se perteneció y creo que no sirven para absolutamente para nada este tipo de manifestaciones. Ahí estábamos justamente escuchando a Hugo Yasky, que es uno de los integrantes de la Comisión de Juicio Político, explicando un poco el proceso del debate que se dio hoy, que fue muy interesante y revelador porque durante todos estos meses se habló mucho del sistema informático de la Corte Suprema de Justicia y hoy estuvo justamente Alejandro Sacchi, Alejandro Andrés Sacchi, que es el director justamente Sí. del sistema informático de la Corte. Él de la se Corte, no de la ocupó obra de diferenciar. social. Claro, pasa que en una acordada de 2021 a él lo incorporaron en una comisión que también estaba Marchi y estaba Tonón. Déjame hacer una aclaración Sí. antes. En el 2020, entre el 2008 y el 2021 es la investigación penal que se está haciendo por las denuncias de irregularidades en la obra social. Sí. En ese contexto estuvo la auditoría, que fue un grupo externo que fue convocado especialmente para auditar. Claro. Pero después ellos rindieron un informe hasta el 2020. Pero después, en el 2021, pasó esto que le dieron a Marchi la responsabilidad de hacer una serie de informes, no tanto una auditoría, no tiene el mismo rigor, se supone que una auditoría, Sí. es sí informes internos que contaran si entre el 21 y el 22, entre el 20 y el 21 se había resuelto algo de todo lo que había informado la auditoría. En ese punto estaba Sacchi dentro de ese grupo. Sí, dentro de esa comisión que trabajó con, él dijo así, personal técnico y administrativo, tanto de la Corte como de la obra social, que los servidores de la Corte y de la obra social no son los mismos, los servidores distintos. informáticos, y que también la obra social tiene su área, pero que a ellos se les encomendó, hacer, digamos, un relevamiento de lo que estaba pasando, y en ese sentido lo primero que hicieron fue una actualización de la página web, sobre todo en el contexto de la pandemia, porque era una página vieja, que no se podía abrir, que no se adaptaba de forma adecuada al dispositivo móvil, y también no se podían sacar los turnos online, por ejemplo. Entonces, bueno, se dedicaron a eso. Y en ese contexto fue algo de lo que dijo la diputada Brauer respecto a el tipo de software que tenía, ¿no? Sí, Claro. Que ella le preguntó. Que ella le preguntó específicamente porque Del él siglo hizo una pasado. referencia diciendo, bueno, era pre-Windows y se pusieron a googlear ahí los diputados y dijeron, pero Windows es del 89 Sí. más o menos. Claro. ¿De qué año era ese software? Era Sí. la tortuguita que iba caminando. No lo cambiaron ellos, pero sí dijeron que obviamente era muy vulnerable. Ujú. Y bueno, lo que sí confirmó era esto que te decía del mail que le llegó de Maqueda, porque Maqueda se lo reenvía a él y destaca el trabajo que había hecho esa comisión. Bien. Digamos que fue como el último tiempo en el que fue supervisor Maqueda de la obra social. De la obra social, exactamente. Claro. Sí, igual me pareció que el director de sistemas que dio su testimonio hoy, Sacchi, por momentos dijo, bueno, en nuestro informe está, yo no pude corroborar muchas cosas, claro. de hecho sobre el sistema en particular dijo, yo no pude corroborar todo esto, sino que ellos reproducen lo que estaba en otro informe de gente que había auditado verdaderamente cómo era el más de la funcionamiento del auditoría, sistema. en definitiva. Claro. Son dos momentos. Uno es una auditoría externa que pide la Corte Suprema a partir de toda esta serie de denuncias que se hace el año pasado y el año anterior, en el 2021. Y otro es lo que hace este informe específico que hace la Secretaría Administrativa General que conducía Marchi hasta el jueves pasado, ¿no? Claro. Eso es un poco el cronograma de la situación. En el 2008 hay una acordada que modifica el Estatuto de la Obra Social y que asume en definitiva Maqueda como supervisor sin ser nombrado, algo que también nos comentaba la diputada Brauer. Claro, pero ahí, bueno, dicen justamente que Maqueda es el que pide explícitamente que no se formalice esa designación, que es algo que cuenta Marchi en la sesión anterior, porque era algo muy engorroso, no me acuerdo la palabra exacta, pero como que el manejo de la obra social, la supervisión de la obra Claro, social era no algo era muy tan engorroso y sencillo. no quería quedar
pegado. Pero bueno, está este mail que es el que confirma finalmente. Que este mail es una de las consecuencias de este juicio político, en definitiva, porque se da en las últimas semanas en la obra social, en los últimos meses. Es un mail de febrero, que se desprende, en definitiva, Maqueda de la obra social, de su responsabilidad a fines de febrero, principio de marzo, cuando ya el proceso de juicio político había iniciado y se habían admitido además las causales respecto a la obra social. Está la denuncia que presentó la coalición cívica, hay referencias específicas a la situación de la adquisición de los software, de la desmanejo de los fondos de la obra social, pero también está en las particulares que presentaron. Por un lado, la diputada María Rosa Martínez, con quien hablamos junto a Pablo Carro, en representación, digamos, de los diputados sindicales. Y también algunas referencias han hecho otras de las causales, de las denuncias que se presentaron de parte de algunas asociaciones civiles, ¿no? Que también fueron dando cuenta de estas irregularidades en el manejo de la obra social. Claro, en el caso también de la coalición cívica apunta al manejo de la obra social, más ligado al periodo donde estaba Lorenzetti. Claro. Y bueno, y por eso también apuntan más a Marchi, que es el ex administrador general. De hecho, hoy el diputado López dijo algo así como que Marchi se había autoincriminado, que estaba siendo testigo en la causa que lleva el juez Lijo, pero quizás debería ser imputado. O sea, dejó como ver que la línea un poco que va a llevar adelante la coalición cívica es apuntar más a ponerlo a Marchi como partícipe o responsable de estas irregularidades en la obra social. Sí, porque bueno, recordemos que hay una pelea dentro de la Corte y están por un lado los jueces Rosati, Rosenkrantz y Maqueda, que son los que aparecen en la foto de las empanadas que dijo en el subsuelo la diputada de Mara tribunales. Brauer, y está Lorenzetti, por otro lado, ¿no? Y lo que fuimos viendo con los testigos es que esa mayoría que se había constituido de 3, en definitiva, Rosati y Rosenkrantz actuando en conjunto desde que ingresaron, incluso veíamos hoy que fue el 14 de diciembre del 2015 que fueron nombrados por decreto los jueces de la Corte. Luego se cumplimentó todo el proceso de designación, pero ese hecho es parte institucional también de esta situación de particular que está atravesando la Corte Suprema hoy. Y también en ese sentido, lo que veíamos en el 2x1, el expediente anterior, hace como 4 semanas atrás, un mes para atrás, es que esas mayorías se fueron modificando. Lorenzetti y Maqueda votaban o actuaban de manera conjunta muchas veces, formaban una minoría, y la mayoría se armaba entre Hayton, Rosenkrantz y Rosati. Así que se fue Hayton de la Corte Suprema, quedó esa vacancia y se movieron nuevamente esas mayorías, ahora incorporándolo a Maqueda como el tercero para definir, porque también hay que decir, la Corte para tomar una decisión tiene que tener una mayoría, son 4, tiene que haber 3 de acuerdo para que algo funcione. Eso pasó con el desplazamiento de Marchi, por ejemplo, ¿no? La semana pasada. Claro, sí, eso tuvo bastante repercusión, el desplazamiento, que es, bueno, justamente él adjudicó la remoción que tuvo de su cargo a que él hizo un informe, el 4º informe sobre la obra social, que incluso una de las cosas que deslizó también la semana pasada es que no se quería enviar al resto de los magistrados. Claro, que se mantuvo oculto un tiempo, que no se difundió con la misma rapidez que los otros. De hecho, fueron reticentes, nos decía recién la diputada Brauer, en la entrega de esos informes a la propia comisión, ¿no? Hoy también lo habían dicho en relación a la Comisión de Juicio Político y las demoras de presentar la totalidad de la documentación cuando es requerida por otro poder del Estado. Hay que decir, no es random, no es cualquier persona, es otro poder del Estado que tiene la responsabilidad y la obligación también institucional y constitucional de investigar al Poder Judicial, en este caso a sus principales referentes institucionales que son los miembros de la Corte. Vamos a repasar que decía también hoy Leopoldo Moró, otro de los miembros de la Corte de la Comisión de Juicio Político, que conversó con los periodistas en el contexto justamente del desarrollo de esta audiencia testimonial. En primer lugar, que el sistema informático de la obra social, que es el tema que ahora estamos tratando, era una verdadera catástrofe. Él mismo usó la palabra vulnerable, absolutamente vulnerable, con un sistema Windows del año 1985,
que no se entiende cómo no se actualizó, porque es una obra social rica, es una obra social que tiene un saldo, bueno, tan importante a su favor que a veces le presta plata a la Corte. Uno no sabe si no se hizo por desidia, incluso durante la pandemia no se hizo, que fue lo que provocó situaciones gravísimas, la muerte de algunos afiliados, o a propósito, para hacerlo efectivamente vulnerable y que se pudieran acomodar números y cosas. Otra cosa que es importante que confirmó el testigo es que se suprimió, es un hecho que nunca ocurrió, por lo menos desde que existen los sistemas informáticos, el correo electrónico del presidente de la Corte por orden de Silvio Robles, que es su mano derecha, que pareciera ser que es algo más que la mano derecha, porque además de negociar sentencias en nombre del presidente de la Corte, como hizo en el caso de coparticipación y de Consejo de la Magistratura, pareciera ser que dispone de todo. Y en este caso, el testigo dijo que la orden para suprimir el correo electrónico del presidente de la Corte la dio Silvio Robles. Y otra cosa que también de alguna manera confirmó el testigo, tal vez ustedes no lo recuerdan, fue aquel tema que salió, creo que en la primera audiencia o en la segunda, cuando ya se inició el juicio político, de una misteriosa inundación que había llegado hasta el despacho de precisamente el secretario de la Corte, de Silvio Robles, que en aquel momento, bueno, algunos medios lo ridiculizaron, dijeron que nosotros andábamos detrás de la gotita, etc. Y se confirmó, lo confirmó el testigo, que efectivamente, misteriosamente, esa lluviecita que cayó en el cuarto piso cayó sobre la computadora también de Silvio Robles. Esto también es interesante porque hubo algún otro testigo que negó que eso hubiera ocurrido, así que en algún momento los vamos a carear. En fin, son ladrillitos que se van poniendo y van demostrando que ha habido manejos realmente muy turbios en la Corte. Se esperaba que amplíe el testimonio Marchi, sin embargo, bueno, no pudo estar presente hoy porque tenía que declarar ante el juez Lijo. Sí, efectivamente, bueno, es razonable que si te convoca un juez federal a declarar, vos le pidas a la comisión una dispensa para venir a declarar en otro momento. Nosotros estamos convencidos y además ya lo hemos materializado, lo hemos citado, que va a estar acá el martes que viene. Fue muy fuerte sus declaraciones, lo que dijo y además hasta recibió amenazas. Sí, efectivamente. Tengo entendido, pero porque he leído los portales en mi propio celular, que también volvió a ratificar lo mismo ante el juez federal. Volvió a decir que había tenido amenazas. Creo que incluso fue más amplio en sus denuncias que lo que fue aquí en la comisión. Cuando vuelva el martes que viene, seguramente lo que declaró en el juzgado también lo vamos a incorporar acá para formularle nuevas preguntas. Diputado, ¿cuántas reuniones más están previstas en esta comisión? Mira, yo siempre digo que nosotros no tenemos plazos sino resultados. No nos manejamos como si fuera un fixture de un campeonato de fútbol que empieza tal día y termina tal otro. Vamos avanzando en función de los resultados que obtenemos en cada uno de los temas en los que está planteada la cuestión. Ahora estamos con obra social, bueno, falta todavía incursionar en el tema de la coparticipación, donde van a venir gobernadores, etcétera, a testimoniar. Falta todavía incursionar en el tema Consejo de la Magistratura. En fin, es muy difícil dar una fecha para precisar un final a todo esto. Se nos había pasado un poquito este comentario que hacía el diputado Moró respecto a la confirmación que hizo Sacchi, justamente el director general de informática de la Corte Suprema de Justicia, sobre un dato que había quedado ahí viejo respecto a la inundación en el cuarto piso de la Corte Suprema de Justicia en tribunales, en las oficinas de la vocalía de Rosati, donde trabajan Natalia Monayer y Sergio Robles. Así que Silvio Robles, perdón, fue parte de lo que hoy también se develó. Y bueno, si te pones a ver las 12 testimoniales, vamos a encontrar muchas confirmaciones y reconfirmaciones de momentos anteriores. Sí, igualmente algo que Sacchi aclaró bien enfático fue que partes centrales de la computadora no se afectaron, como el disco rígido, por ejemplo, no es que se le cambió
y que se la devolvió, digamos, en funcionamiento. Claro, lo que planteó justamente es que no hubo ninguna alteración en definitiva, sino que se pudo rescatar todo lo que estaba incluido en esa computadora. Pero bueno, se vienen confirmando algunas de las discusiones que también se van dando a lo largo de las testimoniales, que me parece que también viéndolas en sincronización, en sincronía, se pueden ir comprendiendo varios de los testimonios que se van aportando. Eso va a ser el trabajo final. Los diputados y diputadas, los distintos bloques van a presentar su acusación y ahí van a confirmar en sus dictámenes seguramente mucho todo esto, que ahora lo vemos salpicado a lo largo de 12 testimoniales, son un montón y no siempre es fácil seguir el ritmo de estas declaraciones. Casi lo mismo que pasa en cualquier juicio, pero este es un juicio político. Cambiamos radicalmente de tema, lo decíamos más temprano, hubo otra comisión aquí a las 11 de la mañana anticipando el trabajo parlamentario de la tarde, pero Jessy, nos vas a contar un poco de qué fue esta reunión plenaria donde anticipábamos, se habló de las estaciones de servicio, los estacioneros, me parece que se les dice a los dueños de las estaciones de servicio, contando las dificultades que tienen para cobrar y las demoras que tienen para cobrar con el pago, con aplicaciones y tarjeta de crédito, que es lo que la gran mayoría de los argentinos y argentinas que tienen que cargar nafta hoy utilizan como medio de pago para, bueno, ganarle mínimamente a la inflación y a los aumentos de las naftas. Así es, Saman, fue una reunión informativa, reunión conjunta de la Comisión de Comercio que preside la diputada Lena de la provincia de Entre Ríos, de Juntos por el Cambio, y Defensa del Consumidor, que, bueno, la diputada Lena adelantó que faltaban igual varios diputados, incluso de su propia fuerza política, de Juntos por el Cambio, por el tema de las elecciones, como adelantaba Meli hace un ratito, así que no estuvo el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, el diputado Romero, de Córdoba, de la Unión Cívica Radical, pero sí hubo varios de Juntos por el Cambio. Lo que solicitan los expendedores de nafta, o sea, las estaciones de servicio que conocemos, o sea, fueron, lo que piden es un tratamiento legislativo especial para las estaciones de servicio en todo lo que tiene que ver con aranceles y plazos de acreditación, especialmente las tarjetas de crédito. Claro. ¿Sí? O sea, en el caso de las tarjetas de débito, no son tantos los plazos que se demoran la entrega del dinero, efectivamente, pero en el caso de las tarjetas de crédito sí, y es lo que más afecta el reclamo central que llevaron las distintas cámaras que representan las estaciones de servicio. Vos lo vas a contar más en detalle, pero en definitiva lo que plantearon es entre el momento en que se carga el combustible y el momento en que se cobra esa carga de combustible que se pagó con tarjeta de crédito, pasan 2 semanas aproximadamente, y también el valor de la nafta cambia en ese proceso, ¿no? Muchas veces, como estos aumentos, entre comillas, son programados, o hay algunos acuerdos que los estabilizan a lo largo de los meses, y hay algunos meses donde se autorizan los incrementos en los combustibles. Sí, ahora está en un monto de 4%, creo, ¿no? En un límite. Sí, exactamente, tienen límite, por eso se hace cada 2 meses aproximadamente, pero con autorización de ese tema se coló, ahora vamos a ver el tema de precios, porque eso es lo que hace también a la particularidad de este sector. Si además fuera estable la economía, no hubiera tanta inflación, bueno, el reclamo sería legítimo, pero en un contexto donde se podría atender también que si sale lo mismo la nafta, si son 15 días o son 7, hay una diferencia, pero no es tan gravosa como ahora, que cobran 4% menos, en definitiva, ¿no? De los servicios que compran, o más. Ahora vamos a ver algunos datos que llevaron en el día de hoy, y una aclaración que participaron diputados y diputadas de Juntos por el Cambio, no así del Frente de Todos, que fue algo que la diputada Lena, presidenta de la Comisión de Comercio, hizo notar al inicio en la apertura de la comisión. Vamos a la siguiente placa, vamos a hacer un repaso de algunos de los datos y los reclamos que dejaron los distintos expositores que estuvieron en el día de hoy. En el caso de Vicente Impieri, que es de la Confederación de Entidades del Comercio, Hidrocarburos y Afines, lo que dijo que el uso de tarjetas de crédito para los pagos en las estaciones de servicio representa el 40%. Esto solo tarjetas de crédito, ¿no? Hay un 20% más aproximadamente que es con tarjeta de débito y solo un 20% en efectivo. Ahora vamos a ver por qué esto es importante, ver cómo es esa distribución. Lo importante de esta información es que la gran mayoría, casi la
mitad de los que compran nafta pagan con tarjeta de crédito. Claro, que Es tiene el que ver con la principal- situación, ¿no? También Claro, del país, exacto. donde muchos tienen que endeudarse, quizás, Sí. con la tarjeta, les conviene más eso, incluso hasta algunos para ir al supermercado también. Sí. Bueno, en lo el mismo caso, con la nafta. lo mismo con la nafta. Explicó que el arancel que le cobran los bancos por el pago de la tarjeta de crédito es del 1,3% y el plazo de acreditación son 16 días corridos. Que esto es mucho tiempo, incluso mostraron un comparativo con los aranceles y los plazos en otros países de América Latina, donde son aranceles de entre 0,05% y el 1,1%, es decir, Argentina es el que más alto arancel tiene, Sí. y que en ninguno de los casos, incluso de Europa tampoco, ni de Latinoamérica, superan los 3 días de acreditación. O sea, Claro. 3 días, entre 2 y 3 días contra 16, que es lo que ocurre en nuestro país. Sí, lo que hay que decir acá que los que tienen ese beneficio en definitiva de tener 16 días la plata en sus arcas son las empresas financieras, porque las tarjetas de crédito son emitidas por bancos, que son entidades financieras, entonces no es que no tienen liquidez para pagarles a los 3 días. De esa Claro. manera, bueno, lo que hacen es perjudicar a los dueños de las estaciones de servicio, a los estacioneros, porque se les demora mucho a ellos cobrar y además se le actualiza el precio. Entonces Así ahí es. lo que hay que poner en relación es que el intermediario es sobre el que tiene que influir la política, en definitiva, ¿no? Así es. Y bueno, lo que explicaron también es que hay 5.274 estaciones de servicio en todo el país y dicen que el 90% de Sí. ese total son pymes, que no son las grandes cadenas donde, bueno, ahí están tienen más espalda, quizás porque están relacionadas con petroleras. Sí, tengo, mira, 1.606 son de YPF, 843 son de Shell, había más, ¿no? Otras son 582 más o menos son de GNC, y de las otras empresas, la más importante que aparece con 566 estaciones es de Action, pero después hay otras más menos famosas, menos conocidas Claro. y con menos relevancia también de la calidad de su producto. Claro, no es lo mismo los que son empresas, digamos, que tienen como esa concesión de las Exacto. estaciones de servicio, que las que están directamente relacionadas con las empresas que extraen el petróleo. Exacto. Tienen otra espalda, ¿no? Porque son empresas Sí. de otra envergadura. Esto es un poco lo que explicaban. 65.000 trabajadores emplean. Sí, Es un universo muchísimo, importante. muchísimo. Y son salarios bastante precarios también, Y ¿no? tengamos en cuenta que es algo que está en todo el país, además. O sea, en todas las rutas nacionales, provinciales, hay estaciones de servicio de distintas marcas. Vamos a la siguiente placa para ver otro de los expositores, Isabelino Rodríguez, de la Cámara de Expendedores de Combustible de Mendoza. Bueno, acá apareció algo que se plantea como descripción de cómo funciona este mercado, pero también un poco como reclamo, ¿no? Porque decían, al ser un mercado regulado, nosotros no podemos aumentar los precios Claro. como hacen otros sectores que en una situación inflacionaria, bueno, de alguna manera es un Remarcan. reconocimiento de que siempre los costos de todo, absolutamente todo, se traslada a precios Exacto. de cualquier actividad comercial. En el caso de la nafta, los combustibles, como está el precio regulado, como decían ustedes, no lo pueden hacer, no pueden trasladarlo a precios. Entonces, Tienen que absorberlo ellos. claro. Entonces, lo que exponía Isabelino Rodríguez es que la incidencia del costo financiero en las tarjetas de crédito, en la rentabilidad del negocio, es exponencial con respecto a otras actividades. Y ellos deben pagar al contado. Cuando la nafta llega a la estación de servicio, con un camión tienen que pagar al contado en el momento todo eso, y eso les provoca como un prejuicio, digamos, por la demora que hacen las Claro. tarjetas de crédito de 16 días. O sea, se le desfasa, digamos, el se efectivo. desfasa completamente en una situación con inflación, ¿no? Como vive nuestro país. Vamos a la siguiente placa para terminar de ver. Adriana Sors, de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Entre Ríos, explica que el margen promedio de rentabilidad de las estaciones de servicio es del 10%, pero que descontando el arancel financiero y los impuestos, el margen de rentabilidad se reduce al 2,9%. Esa es un poco la problemática, que ellos necesitan un tratamiento legislativo específico para que no esté esta
esta brecha entre un margen de rentabilidad del 10 o del 2,9, que es lo que sucede hoy en día. Y que hay que sumar, por supuesto, todo esto, lo que tarda la acreditación de los pagos con tarjeta de crédito. Creo que tenemos algún expositor más. No, esto para finalizar, ellos lo que proponen es tomar como antecedente un fallo que es una causa de una Federación Argentina de Expendedores con Prisma Medios de Pago, que es Visa, es la empresa Visa, donde el fallo lo que dice es que se tienen que readecuar los contratos con las estaciones de servicio y Visa fijando aranceles en el 0,05 y reduciendo los plazos de la acreditación a 3 días hábiles. Entonces, un poco lo que hizo la diputada María Victoria Tejeda, de Evolución Radical, de Juntos por el Cambio, fue recoger este fallo y traducirlo en un proyecto de ley para hacer esas modificaciones y es justamente lo que piden las distintas cámaras de las estaciones de servicio. Por ahora se hizo esta comisión informativa, no se sabe, bueno, seguramente en la próxima reunión se empezará a discutir seguramente más en detalle el proyecto que nos contabas recién, Jessy, porque, bueno, hay un antecedente judicial importante que puede dar también una pista sobre cómo trabajar en relación a una legislación que le ponga un poco de condiciones al sistema financiero. No es parte de la discusión que está teniendo también la Argentina actualmente. ¿Cuál es el rol del Estado en esta situación de intermediación del sistema financiero que termina, en definitiva, perjudicando y obligando a trasladar los precios en alguna medida o generando que 40 estaciones de servicio cerraron en el último año? Es muchísimo lo que planteaban desde las comisiones de expendedores de combustibles. Así que veremos cómo sigue. Veremos cómo sigue. No, y un dato que agregó el diputado Cacase, que siempre está presente en este tipo de debates, es que todas esas regulaciones las tiene que hacer el Banco Central sobre cuáles son también los... Puede haber una resolución del Banco Central sin necesidad que haya una ley. Pero antes de despedirnos queremos compartir con ustedes este tuit de la diputada Cecilia Moró, presidenta de este cuerpo, respecto a la reglamentación de la Ley de Capacitación sobre Derechos de la Infancia, conocida como Ley Lucio. Desde hoy el Estado deberá poner en marcha las capacitaciones continuas, permanentes y obligatorias en materias de derechos de las niñas, niños y adolescentes. Muestra justamente a la familia de Lucio Dupuy en el palco en el momento de la aprobación de la ley en la Cámara de Diputados y sostiene: con la reglamentación de la ley Lucio generamos herramientas para prevenir, detectar de manera temprana los abusos contra las infancias. Así que ya se reglamentó, ahora la CENAF tiene 6 meses para establecer el plan de formación a todos los poderes del Estado y esa va a ser la actividad que se desarrolle de aquí en más. Nos vamos después de esta rápida, de este programa rápido que hicimos después de la comisión. Gracias, Jessy, por toda la información que nos trajiste. Gracias, Meli. Gracias, Amanda. Nos vemos. Nos vemos en cualquier momento. Quédense aquí en DTV. Chau.